Ya estamos otra vez aquí de vuelta. Estuvimos esperando la ocasión para descansar, que es relativo, porque aquí adentro de la azúcar seguimos platicando con los que están presentes. Y también para que tuviera nueva energía el dispositivo. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase. Ya hablamos de cómo la creación viene de arriba hacia abajo. Dijimos que inicia con la luz. Y que se produce la oscuridad en el primer día. Que se le nombra Yom Echad al primer día para que se completa con de la oscuridad a la luz, así se hace el día, Yom Echad. Entonces, volver al uno, volver al Aleph, al Echad, que es Akadosh Baruj Hu, la representación en el lenguaje divino de Akadosh Baruj Hu. Y esa oscuridad es finalmente el reposo de Hashem, en el cual Él se aparta, es decir, el séptimo día en el cual Él se aparta de la creación y deja en la creación al hombre, a la humanidad, para que sea una verdadera criatura que inicia desde la oscuridad y completar el día, el Yom Echad, en hacer volver a la luz, en poder volver a la luz. Pero cuando esa responsabilidad recae sobre Adam Arishon, que es representante de la humanidad, no se da, no es así, sino todo lo contrario. Adam Arishon, en el momento en que la Torah dice que Akadosh Baruj Hu está en el reposo, permite que una propiedad que le corresponde a Akadosh Baruj Hu por ser su existencia, es la de traer el libre albedrío a la creación, y el libre albedrío obviamente está en un intelecto que es el hombre, la humanidad. Para poder con ese libre albedrío hacer volver de las tinieblas a la luz y completar el primer día, significa entonces que debe conocer las leyes de esta creación, que es el significado del día 3, 4, 5 y 6, que decíamos que es el principio de la semilla, el principio de la adaptación al cambio y el principio del libre albedrío propiamente. Esto debía aprenderlo para que él pudiera cruzar el raquia, que es lo que sucede en el segundo día, para que de entonces pueda alcanzar a Kadosh Baruj Hu. En otras palabras, si la virtud del libre albedrío, al compartir eso con Akadosh Baruj Hu, le toca cerrar la parte del día, volver de la noche a la luz, al hombre, a la humanidad, y entonces ser semejante al Boreolam, al creador del universo. Pero no logró eso Adam Arishon, sino todo lo contrario. Al fracasar, él pierde el libre albedrío. Y por lo tanto, ya no tiene acceso al conocimiento, a la similitud con el Creador. Ya no lo tiene. Entonces, cae todavía más bajo. Ya no tiene ni la oportunidad de acercarse al Borel, sino que ha perdido el libre albedrío. Ahora, debe entonces retomar el libre albedrío, y cuando retome el libre albedrío, se acercará al Boreolam. Para lograr eso, ahora, en lugar la creación, en lugar de hacer un flujo de arriba hacia abajo, va a hacer un flujo de forma
horizontal, ya no vertical, sino horizontal. Es decir, yo les decía hace rato que nosotros nos movemos en el espacio-tiempo. Para que ahora podamos entender los conceptos y tengamos la oportunidad de, uno, recuperar el libre albedrío, dos, alcanzar la semejanza con el Borei Olam, con el creador del universo, se necesita el tiempo, es decir, la línea horizontal. La ausencia de tiempo representa de arriba a abajo. Todo lo que vimos ahorita en Bereshit 1, 2, 3. Ahora comienza la línea horizontal, que es la línea del tiempo. ¿Sí? Todo esto que va a ocurrir en la humanidad, en la línea del tiempo, que le va a permitir al hombre ahora recuperar el libre albedrío y acceder a la similitud con el Borei Olam, con el creador del universo. Ahora sobre la línea del tiempo. ¿Qué documento tenemos? La propia Torah tenemos para seguir la línea del tiempo. Entonces, la línea del tiempo nos va a revelar el continuo fracaso de la humanidad por más o menos los primeros 2000 años del relato bíblico. ¿Ya? Es decir, a partir de Adán Arishon, las cosas no se dan de la mejor manera y se viene de fracaso en fracaso, pero en la humanidad se tiene que ir moviendo en la línea del tiempo. O sea, no estamos hablando del tiempo mismo, sino del conocimiento que vamos a adquirir con el paso del tiempo. ¿Sí? ¿De qué se trata? Uno, recuérdelo, vamos a encontrar cómo volver al libre albedrío perdido y en ese momento vamos a poder recuperar la oportunidad para alcanzar la similitud con el creador del universo, con Akadosh Baruj Hu. Bueno, entonces, ya estamos. La línea del tiempo. Desde Adán hasta, le digo, 2000 años han pasado, es decir, ha venido Noah aproximadamente. No importan los años, no tiene que ver con los años, es la información lo que estamos buscando. Entonces, pasan 2000 años aproximadamente, ya ha pasado Noah, ha pasado más o menos el año 1500 y tantos, ha venido Noah, trae cierta revelación, pero todavía no es la sustancial, lo que se necesita ir revelando con el paso del tiempo. Hasta viene Abraham. Abraham Avinu es justamente el primero en la línea de tiempo que está produciendo un verdadero ejercicio intelectual. Recuerde que se trata de adquirir los conceptos en la línea de tiempo. Como decía, el conocimiento es difícil, es duro, confunde. Hace rato durante la charla intermedia platicábamos que el conocimiento acarrea sufrimiento. Estábamos leyendo un Mishle, ya no recuerdo el texto, ya lo perdimos. Entonces, tenemos el tránsito del tiempo, el conocimiento nos hace sufrir, no es tan fácil, porque alcanzar conocimiento es trabajar ideas, meditación, crecimiento. No solamente implica esfuerzo mental e intelectual, sino que estar chocando constantemente con ideas que todavía no están concretas ni tan asentadas en tu mente, te causa conflictos. Por eso es que tiene que pasar la línea del tiempo para que todo eso vaya permeando y podamos obtener el resultado que buscamos. Eso le ocurre a Abraham Avinu. Eso le ocurre a Abraham Avinu. Abraham Avinu no gozaba de ninguna ventaja
como para poder alcanzar eso. No gozaba de ninguna ventaja. ¿Por qué no gozaba de ninguna ventaja? Porque él está en un entorno que no le permite desarrollar el conocimiento. Porque él se mueve, Abraham Avinu, en un entorno social, en una sociedad que imprime en él, quiera o no, por el hecho de estar en medio de ese entorno, imprime en él conceptos e ideas que en su esencia no están en él, porque él desciende de Noah. Por lo tanto, también genéticamente en Abraham hay conceptos que lo conducen por la directriz correcta. Mientras esté en la directriz correcta y esté afianzado en la directriz correcta, va a poder resistir por determinado tiempo la influencia del entorno sobre sus conceptos. En la medida en que estén asentados esos conceptos originarios en él, va a poder resistir la influencia del entorno. Pero si su desarrollo no es suficiente, es más fácil que sea influenciado por el entorno. ¿Por qué? Porque lo que yo acabo de decir es que el ser humano ha perdido su libre albedrío. Lo primero que el hombre cree es que todavía posee libre albedrío, mas si se detiene a observar, todo lo que él desea ha sido implementado por el entorno en el que vive. De tal modo que aún sus propios pensamientos piensa que son de él, mas han sido implementados por el entorno. Pero el proceso intelectual nos lleva siempre a la influencia de la luz sobre la creación. ¿Ya? Entonces, lo primero es sacar de nosotros la idea de que somos y tenemos hoy en la actualidad libre albedrío, porque Adán lo perdió, significa que toda la humanidad lo ha perdido. No tiene libre albedrío y por eso está sometido y sujeto a los deseos y órdenes de los que lo rodean. Aún por sus parientes, por sus amigos, por sus maestros, por todo. De tal modo que el gusto que tú tienes por la comida, por la vestimenta, por tus propios antojos y deseos, han sido heredados por ese entorno. Así que ni el propio Abraham tuvo ventaja. Entonces Akadosh Baruj Hu lo lleva a él a salir del entorno. ¿Para qué? Para que la influencia del entorno deje de estar en él. Y lo va a llevar a un lugar, pero todavía no le revela cuál es el lugar. ¿Por qué? Porque tiene que descubrir, tiene que llegar a esa novedad. Y que finalmente va a ser a vivir una vida nómada en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque en el desierto está viviendo la gente descendiente de Eber, del cual es Abraham Avinu, de donde los Midrashim hablan que está la yeshiva de Shem y de Eber, quienes más tarde van a ser llamados los hebreos. Uno de los conceptos con los cuales nosotros también traducimos la palabra hebreo es el diferente, porque es alguien que quiere ser diferente por un impulso que les digo que viene de la luz. Está sobre la creación. Es una ley en este mundo que estamos influenciados por la luz. Tenemos la forma de la luz.
pero hemos perdido el libre albedrío. Entonces, para recuperar el libre albedrío hay que sacarlo de la influencia del entorno. Entre mayor sea el número de gente en una sociedad, más es la presión del entorno sobre él. Y por eso hay textos que dicen en la Torá, uno solo hará huir a 1000, 2 a 10,000. ¿Por qué? Porque la gente no tiene libre albedrío y sigue las órdenes de los demás y no las de su libertad. Eso es lo que le sucede a Abraham Avinu. Abraham Avinu le dice, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, lej leja, sal de allí. Sal. Sal de tu comodidad, como dicen muchos, ¿no? Salgan de su comodidad, muévanse a un lugar, no saben a qué lugar van, no saben a qué lugar van. Esa es la orden divina, es decir, la influencia de la luz sobre la creación. Eso es lo que le dio origen a la creación, y la criatura, al ser, es decir, el individuo, la persona, al ser la mente, que es entonces, por lo tanto, el que recibe toda la información que viene y dio origen a la creación, solo lo puede recibir una mente, es decir, la persona, el individuo. Nadie más puede hacer eso. Nosotros, el cerebro es lo máximo de la creación, porque nos puede llegar a estos entendimientos y a estos conceptos. Luego entonces, Abraham fue el primero. Sin embargo, todavía tiene sobre él la influencia del entorno, pues vivió muchos años en medio. Se va al desierto, en donde él es descendiente de hebreos. La característica del hebreo que vive en el desierto, dada que la vida en el desierto hace miles de años era mucho más difícil de lo que hoy es la vida en el desierto. Hoy la vida en el desierto es difícil, en aquel tiempo era más difícil. La actividad económica de los que viven en el desierto ahorita y aquellos tiempos, porque viene desde entonces, es la ganadería. Y la ganadería consistía en aquel tiempo en la domesticación de los animales salvajes. Por eso lo manda al desierto, para simbolizar que hay que domesticar al hombre salvaje. De los carneros de las montañas, al ser domesticados y al ser seleccionados para mejor ser domesticados, van a terminar saliendo las ovejas. Y de los machos cabríos salvajes van a terminar saliendo las cabras. Tras muchos años de domesticación. Por eso esos animales son kasher. Es decir, comer kasher significa eliminar lo salvaje para crear un domesticado. Por eso comemos kasher. O sea, olvidar tus instintos, esos instintos que surgieron cuando perdimos el libre albedrío, es nuestro instinto al mal, el hombre salvaje. Hay que eliminar el hombre salvaje para poder volver al libre albedrío. ¿Ya? Entonces, Abraham Avinu no la tuvo sencilla. Pasaron muchos años y Abraham Avinu, se sabe, el hombre salvaje, ese hombre salvaje, el hebreo, el hebreo, era salvaje. Es decir, su humanidad estaba muy apartada. Había Abraham Avinu vivido por muchos años, su sangre es hebrea. ¿A qué se dedicaban los hebreos? Vivían en el desierto,
¿Usted cree que la gente que vive en el desierto es cualquier tipo de gente? Vivir en medio de un lugar como tenemos nosotros aquí en México, con verdor, con tierras fértiles, con agua en abundancia, y la labranza en el campo es dura, que preferimos irnos a las ciudades y trabajar más fácil. Abraham Avinu estuvo en el desierto hace miles de años, dedicándose a un oficio que es muy duro: domesticar animales salvajes. Hoy en día cualquiera tiene una manada de ganado, porque ya el animal se ha seleccionado tanto que es muy dócil el animal domesticado, muy dócil en relación al de hace miles de años. Lo que yo estoy diciendo, porque ya está seleccionado. Es lo que pasó con las semillas para que finalmente tuviéramos los frutos en calidad que hoy en día tenemos. Es el mismo proceso. Es una ley de la creación que ya decía yo, cambio y adaptación. Ya lo platiqué en la clase de hace rato. Entonces, tenemos que Abraham Avinu, como hebreo, como no era tan fácil tener sus animales, hacer su ganado próspero, que abundara, a veces había y a veces no había, era difícil. Vamos a ver que la Torah dice que Abraham Avinu lo va a lograr, pero no al principio. ¿Qué dice? Cuando llega hay hambre. Se tiene que ir. Corre peligro. ¿Por qué corre peligro? Porque la gente que viene de fuera no está acostumbrada al ritmo de la sociedad. Él tiene miedo. Hace lo de su esposa. Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Es otro significado el que quiero exponer. Pero vamos a ver que Abraham Avinu tiene actitudes de su origen como hebreo. Ustedes se acuerdan cuando Lot, la batalla de 4 contra 5, vencen 4 contra 5, secuestran a Lot. Abraham Avinu toma a sus siervos, se hace ayudar de otros hebreos, es decir, descendientes de Eber, descendientes de Shem, que son los que viven en la región. Se hace ayudar por ellos. Van y luchan 4 personas con sus súbditos contra 4 ciudades y las derrotan. ¿Por qué? Número 1, porque las ciudades no tienen por profesión ser militares, tienen por profesión ser agricultores y se defienden de algún modo cuando otros vienen a atacar, o cuando tienen intereses de por medio, atacan a otras ciudades, como ocurrió con esto, 4 contra 5 ciudades, pero no tienen por profesión ser militares, ser gente de armas. ¿Quién sí tiene por profesión ser gente de armas? Los hebreos. Ahí está Esaf, que cuando va con Jacob, ¿cuánta gente va con Esaf? 400 militares, gente de guerra. A eso se dedican los hebreos. Por eso Abraham pudo derrotar a 4 ciudades, porque él toda su vida ha sido militar. Lo trae en la sangre, es su esencia primera. Pero recuerda el principio, hay que derrotar la naturaleza salvaje. Y tienen prácticas que después en la Torah vamos a ver plasmadas, como por ejemplo, sabemos que de pronto ustedes tienen hambre. Si ven que tiene sus campos un compañero, uno del pueblo de Israel, pueden tomar frutos del árbol, mas no lleven en su bolsa, no lleven en su morral. ¿Por qué?
Porque se sabe que sufre de hambre un hebreo que está en el desierto. No siempre hay la fortuna, la provisión. Entonces, puedes hacer esto, mas si sustraes y llevas en tu bolsa, ya no es correcto. Son preceptos para que empiece a anular su naturaleza salvaje. En aquel tiempo era natural hacerlo. Y hacer todo ese teje y maneje, como vemos a Jacob hacerlo. Entonces, en esencia, no tiene el camino fácil Abraham, pero comienza a caminar. Lo hace Abraham, lo hace Isaac, lo hace Jacob. Y comienzan a caminar y comienzan a buscar cambiar su forma de vida. Pero viven en el desierto. Y la Torá no revela que haya una verdadera nueva esencia en ellos, sino hasta que se nombrará a los hijos de Jacob, que son 12, que se van a tener que ir a Egipto, a Mitzrayim, porque sigue habiendo esa ocasión de la falta de alimentos, porque en aquel tiempo era difícil. Todavía se está empezando la domesticación tanto de plantas como de animales. Entonces, eso está produciendo la hambruna y la baja de economía. Mitzrayim, Egipto, tiene por Yosef, con los conocimientos de Yosef, la estrategia para poder ser relevante y permanecer su economía estable aún en tiempos de escasez, virtud que ofrece el río Nilo, pero que no hay en el desierto. Es natural que aquellos sufran, mas los que están cercanos de aguas, no. Es decir, mantenerte en un entorno que deberá serte favorable, como estar separado de la sociedad, no es algo tan fácil de sobrellevar. ¿Por qué? Por tu naturaleza salvaje, por la pérdida de libre albedrío, porque la forma de vida que se concibe como tal te impide verdaderamente estar en libertad. Te obliga a seguir las pautas y normas del entorno. La misma naturaleza te lleva. Esa es la situación de Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos a 3. De los 3 salen 12. De esos 12 salen 70. Estos 70 son los que van a llegar a Mitzrayim. Una vez que llegan a Mitzrayim, pasa mucho tiempo. Ya platicaba yo hace rato sobre las señales que van a provocar, uno, conocer que va a haber un redentor anunciado por la bóveda celeste, que es la luna, un redentor que viene de Hashem, porque es el sol el que hace brillar a la luna. El sol representa la provisión de Hashem, la luna representa al líder que va a poder visitar la luna, las 12 casas, las 12 constelaciones en la bóveda celeste, que anunciaría la libertad de ellos, la renovación de ellos, como un Rosh Hodesh Loaes. Cada mes, pues 12 son las constelaciones, 12 son los meses del año, como 12 los hijos de Jacob. Entonces, solo estamos en la línea del tiempo. Y es necesario que entendamos que el tiempo deberá ser dividido entonces como esos 12. Porque esos 12 anuncia cómo la persona va a empezar a renovarse y construirse hasta alcanzar a ser como la luna más brillante, es decir,
como el Redentor. ¿De quién? ¿De quién va a ser el Redentor? Luego entonces, ese líder se presenta. El anunciado, se busca destruirlo. Ese que busca destruirlo es el que impone el yugo de la esclavitud sobre Israel. ¿Quién es el que impone el yugo de esclavitud sobre Israel? La ausencia de libre albedrío. Eso es lo que nos hace esclavos. La ausencia de libre albedrío es lo que nos hace esclavos. Es lo que decíamos. Eso es lo que se expresa en la Torah. ¿Quién, según la Torah, qué persona es la que está sometiendo al pueblo de Israel? ¿Qué persona está sometiendo al pueblo de Israel? Paró. Se le da nombre a Paró. Cuando Moshe recibe la orden del cielo de liberar al pueblo de Israel, Moshe va al pueblo, pero el pueblo no puede oír, no puede atender el mensaje de Moshe. ¿Por qué? Porque no tiene libre albedrío. Está imposibilitado de oírlo. Es esclavo. No puede oír porque es esclavo. Está sujeto a la idea y a la influencia del entorno que no capta el mensaje de Moshe. Regresa Moshe. Hashem le dice a Moshe: ahora ve y habla a Paró para que los deje ir. Es decir, hay que ir y destruir al que los tiene esclavos. ¿Quién es el que los tiene esclavos? La ausencia de libre albedrío. Pero Paró hace esto: acepta, no acepta, acepta, no acepta, acepta, no acepta, liberar al pueblo. Esto es un mensaje de cómo hacer que el libre albedrío vuelve. De repente, quiero pero no quiero, quiero pero no quiero, quiero pero no quiero, porque aunque quiero no puedo. Ese es el simbolismo de lo que se está ahí describiendo. Por eso dice la Torah: aunque él quiera, no los dejará ir, porque yo, es decir, las leyes impuestas en esta creación se lo impiden. Deben entender cómo alcanzar el libre albedrío. Deben entenderlo. Entonces, Moshe ya trae el mensaje. Finalmente, el pueblo, después de todas esas maravillas que son las 10 plagas sobre Mizraim, 10 plagas sobre Egipto, es el sufrimiento que le llega a Egipto. Solamente hay una ley, hay una forma de crecer: por la Torah o por el sufrimiento o por el dolor. Es decir, por una conexión con el cielo o por el dolor. Entonces, Moshe saca al pueblo. Faraón lo deja sacar, lo deja salir. El pueblo va, se dirige el Yansuf. El Yansuf se va a abrir. El pueblo va a pasar en seco. Faraón viene detrás de él, porque aunque tú quieras adquirir tu libre albedrío, la ausencia de libre albedrío va a ir detrás de ti. La influencia del entorno va a ir detrás de ti. Aunque tú pienses que ya estás caminando en libertad, todo
Los sucesos anteriores van a estar sobre ti, los pensamientos y conceptos anteriores van a estar sobre ti. Vas a oír al pueblo de Israel quejándose, cómo no nos volvemos mejor Egipto, los extrañamos. Es la lucha constante que hay entre poder alcanzar una vez más el libre albedrío. Pero el Yetzer Hará, la inclinación al mal, te va detrás de ti, se va a ahogar en el mar Faraón, ¿cierto? Pero la queja del pueblo va a ocurrir pasando el Yansuf. ¿Qué dicen los Midrashim? ¿Qué dicen los Midrashim? Con respecto de Paró. ¿Qué dicen los Midrashim con respecto de Paró? Que sobrevivió. ¿Por qué los Midrashim dicen que sobrevivió? Porque nuestro pueblo pasó el Yansuf, se supone que se ahogó Paró. Cuando nació, no está hablando de Paró, está hablando de el Yetzer Hará sobrevivió cuando el pueblo se quejó y volvió a Egipto. En su mente, seguía conectado con Egipto. El Midrash dice de esta forma, simbólica, Paró no murió ahogado. ¿Entiende el significado, verdad? De lo que estoy diciendo. Luego entonces, el pueblo se sigue caminando. Eso que estamos narrando ahorita nosotros se llama la fiesta de Pesaj, finalmente. La fiesta de Pesaj la conocemos como la fiesta de la libertad. ¿Por qué le conocemos con la fiesta de la libertad? Es decir, que vamos a recuperar el libre albedrío. Pesaj significa recuperar el libre albedrío. Por eso se le pide a la persona que para que participe de Pesaj se haga la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Retirar de él lo salvaje, la vida pasada, para construirse en la vida nueva. Retirar de él el Yetzer Hará para recuperar el libre albedrío. Por eso comemos matzá, pan sin levadura, porque la levadura es pan viejo, masa vieja que se incorpora a la masa nueva que le permite la fermentación. No se usa la levadura porque la levadura es la masa vieja. Por eso usamos matzá. Incluso la usamos en esa ocasión cuando todavía no se nos daba esa explicación, ¿cierto? Y dice, porque salimos rápido de Egipto. Si todavía no salíamos, es que es ese el significado. Eso es Pesaj. Estamos buscando la libertad. Comienza con Pesaj. Caminamos. Nos dirigimos 7 semanas más tarde. Tenemos que caminar y dirigirnos hasta el Har Sinai. En Har Sinai, ¿qué va a ocurrir? En Har Sinai va a haber comunicación con Akadosh Baruj Hu. A eso es contacto con el lenguaje. A eso nosotros le llamamos conocimiento. La entrega de la Torá. Jerut, libertad, significa como grabadura de sello. Es decir, la Torá, por eso está escrita en piedra, como grabadura de sello. Eso es Jerut, eso es libertad. Que se imprima en ti la fuerza del cielo como en una piedra, que al pasar de los años no va a eliminarse esa información de allí. Eso es Har Sinai. ¿Qué se nos da en Har Sinai? El pueblo entero se encuentra en Har Sinai.
Todos reciben la orden. Moshe les da a conocer lo que Hashem le dijo, de que el pueblo no se acerque, porque va a haber tal revelación. Viene la voz del cielo y ¿qué anuncia? 2 mandamientos. Primer mandamiento: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero y segundo mandamiento. El pueblo de Israel había que recibir más mandamientos. El pueblo de Israel, ¿qué dicen los Midrashim? No tuvo la fuerza para recibir la Torah, el resto del lenguaje divino, de la información, del conocimiento, y le dijo a Moshe que la recibiera y después se la enseñara al pueblo. Bien, así ocurre. Se le enseña a Moshe toda la Torah, se le da a conocer a Moshe toda la Torah de parte del cielo. Toda la Torah, finalmente, por eso nosotros lo llamamos Torah, porque Torah es instrucción y ley a la vez. Es diferente, es difícil entenderlo, pero son las dos cosas. Es instrucción, mensaje, conocimiento y ley, normas, es decir, lo que debes hacer. Inspirado, ¿por qué? Por el conocimiento. Eso es Torah, eso es instrucción. Eso lo recibió Moshe. Toda la Torah, de acuerdo a los principios de fe que cita Maimónides, dice uno de los principios de fe: al que obra bien, bien le va; al que obra mal, mal le va. ¿Cierto o no? No lo dice así, pero yo lo traduzco de este modo. ¿Sí? Aquel que obedece a los mandamientos obtendrá recompensa. Aquel que no los haga será castigado. Al que obra bien, bien le va; al que obra mal, mal le va. ¿Por qué? Todos los mandamientos son así. Todos los mandamientos. Hemos leído cantidad de comentarios. Está en el Talmud, está en todos lados, de lo que nos han enseñado nuestros sabios. Si tú haces bien, te viene una recompensa. ¿De qué? ¿En qué? En relación a la observancia de la mitzvah. Si es una violación de la mitzvah, te viene un castigo en correlación con la violación de la mitzvah, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos un principio que viene a partir de los 2 mandamientos citados. Causa y efecto. Causa y efecto. Es un principio que debemos entender. Ese es el conocimiento. Causa y efecto. ¿Qué es la causa? Entendemos una fuerza que es aplicada a un objeto. Ese objeto se moverá de acuerdo a la fuerza aplicada en dirección a la causa. Causa y efecto. Es una ley de la existencia. Si hay una fuerza y esa fuerza se aplica a un objeto, ese objeto tendrá el efecto de esa causa. Si hay muchas fuerzas, diferentes fuerzas, va a haber diferentes efectos. ¿Cómo decimos fuerza o le llamamos fuerzas en hebreo a las fuerzas? Elohim, fuerzas. Elohim, poderes. Si hay distintos Elohim,
Hay distintas causas, por lo tanto hay distintos efectos. ¿Cómo se puede poner de acuerdo la gente si cree que hay distintas fuerzas y distintas causas? Cada quien defenderá sus creencias. Causas y efectos distintos, jamás nos podremos poner de acuerdo. Por eso primero dicta la Torá. Yo soy el Señor tu Dios y yo soy uno. Es decir, hay una sola causa, por lo tanto, hay un solo efecto. Entonces, ¿nos podemos qué? Poner de acuerdo. Si estamos en desacuerdo, entonces estamos creyendo en muchas causas. Hay una sola causa y un solo efecto. Entonces podemos estar ¿qué? Unidos. Hay un solo Dios, hay un solo efecto, hay un solo conocimiento, y es estar unidos. ¿Cómo podemos estar unidos? Creer en un solo Dios. Tener la misma mente. Una sola causa, un solo efecto. ¿Qué se dice popularmente? Cada cabeza es. Piense que cada quien piense, ¿qué cosa? No, ¿qué dice el dicho popular? Que cada quien piense y haga como quiera. Hay un dicho, divide y vencerás. ¿Por qué no podemos pensar que hay un solo Dios? Porque no tenemos libre albedrío. Cuando tengas libre albedrío, ¿a quién vas a encontrar? Kadosh Baruj Hu. Cuando dejes afuera el hombre salvaje, el Yetzer Hará, que vino con la serpiente, en ese momento, por eso es la mitzvah. ¿Qué hizo nuestro pueblo? Debatieron, hicieron otros dioses. No es literal. Está hablando aquí. No están de acuerdo. De eso se trata. Divide y vencerás. Si nosotros estamos divididos, los que tienen en control todo, Nimrod, nos tiene a nosotros presa. 1 hará huir a 1000, 2 a 10,000. ¿Por qué? Porque la gente no tiene libre albedrío, no es libre pensador, no tiene libertad. Es uno más en el montón. Uno más en el montón. Entonces, aquí la clave, una sola causa, un solo efecto. Es decir, todos debemos tener la misma mente. Libre albedrío. Ser semejante al Boreolán. Dejar de lado lo que eres para ser con el otro.
¿Estoy diciendo yo algo fácil? Bueno, de decir es fácil. Eso. Luego entonces, viene. Nos movemos de allá a la fiesta de Sukkot. Vamos a la fiesta de Sukkot porque estamos hablando de Pesach, Shavuot, Sukkot. Las tres, ¿qué dice? Las tres fiestas de peregrinaje. La línea del tiempo para que camines en forma horizontal, para que lo captes. Para que alcances el libre albedrío. Sukkot. Muévete a Jerusalén, donde está la línea vertical, para que vuelvas a Kadosh Baruj Hu. La fiesta de peregrinaje. Pesach, Shavuot y Sukkot. Sukkot, estamos en la fiesta de Sukkot. Sukkot. Característica de Sukkot. ¿Por qué nosotros hacemos la Sukkah? ¿Por qué vivimos en Sukkah estos días, 7 días? Porque nuestro pueblo, ¿qué? Así vivió en cabañas, en su estancia en el desierto. Eso se dijo al principio y todavía apenas lo íbamos a hacer y lo dijo al principio. O sea, es un conocimiento ya. ¿Qué dijo el principal enemigo, persona enemiga del pueblo de Israel cuando vio las enramadas del pueblo ahí en el desierto? ¿Qué dijo? Cuán dichoso y es ver que los hermanos habitan ¿qué? En Sukkot, en armonía, ordenados así en armonía. ¿A qué lo está remontando? Al origen de nuestro pueblo, en el desierto. Abraham vino, Jacob, Isaac, todos en el desierto, pastando sus animales. La única forma de ahuyentar al enemigo de sus rebaños, ¿cómo es? Encendiendo una fogata. Es lo único que aleja a los depredadores, ¿cierto o falso? Encienden una fogata y todos se sientan alrededor del patriarca que está contando todas estas cosas. Es lo mismo que está sucediendo en el desierto durante la fiesta de Sukkot. ¿Qué había en medio? ¿Qué había en medio cuando caminábamos en el desierto? ¿Qué había en medio? Una fogata y una columna de fuego que caminaba en medio de nosotros por la noche. Y todo el pueblo rodeando la fogata, como lo hacíamos nosotros en el pasado, es decir, nuestros patriarcas. Todo lo que está sucediendo es lo que dio origen en Abraham vino, aquí está. Viviendo en armonía, nuestro pueblo, viviendo en armonía. ¿Sí? ¿Sí vivíamos en armonía? ¿Te acuerdan de Korah? Y lo que sucedió con Miriam. Y todo lo que decíamos contra Moshe. Y todo eso. Es que está hablando de la esencia. La realidad estaba siendo distinta desde siempre. Desde Pesaj, el pueblo quiso salir. ¿El pueblo quiso salir desde Pesaj? No. En Shavuot, ¿el pueblo quiso recibir la Torá? No. En Sukkot,
¿El pueblo vivía en armonía? No. ¿Qué es vivir en armonía? ¿Qué es estar en verdadera unidad? ¿Qué es estar en verdadera unidad? No, más. Eso es Torah, eso es conocimiento, causa y efecto. Más grande. Para ser verdaderamente uno, hay una sola forma de mostrarlo. Yo doy mi vida por ti. Pesaj nos dio a conocer la verdadera libertad. No fue el pueblo. No fue el pueblo. Shavuot nos reveló la recepción del conocimiento. No fue el pueblo. No fue el pueblo. Sukkot nos revela la verdadera unidad, la verdadera comunidad. No fue el pueblo. El pueblo, por lo tanto, les estoy diciendo tres cosas. Maestro, Rab, Sefer, libro, Torah, Shavuot. El maestro se reveló en Pesaj. El conocimiento y el libro se reveló en Shavuot. La comunidad se revela en Sukkot. Tres principios para que nosotros alcancemos el libre albedrío. Líder, libro, comunidad. Pesaj, Shavuot y Sukkot. ¿Fue el pueblo? No. El pueblo siempre fue empujado. El pueblo siempre fue empujado. Como el pueblo fue empujado siempre, solo le toca premio de consolación. Porque el pueblo no lo hizo. ¿Quién fue el único que lo hizo? ¿Quién salió libre por voluntad propia? ¿Quién recibió la Torá porque lo quiso hacer? ¿Quién dio su vida por los demás? Uno solo. Moshe Rabenu. Por eso los principios de fe dicen, nadie como Moshe. Jamás hay un principio de fe que diga, tú eres parte del pueblo de Israel, porque no se trata de ser el pueblo. El pueblo fue empujado y por eso no fue libre, y por eso no recibió la Torá, y por eso no da su vida por los demás. El único que lo hizo fue Moshe. El único. El único libre ha sido hasta ahorita nuestro padre Moshe. David, ¿no? Moshe Rabenu. ¿Entiende? Unos lo hicieron, por eso dice el texto que yo acabo de decir, se crece por la Torá o por sufrimiento. ¿Quién creció por Torá? Es decir, directo con Hashem. ¿Quién? Moshe Rabenu. ¿Quién es empujado por el dolor y va creciendo? El pueblo. El pueblo es del montón. Al pueblo le toca premio de consolación. Premio de consolación. Todas las normas que usted ve, todas las normas que se han originado dentro de nuestro pueblo, es premio de consolación. Llámese
mitzvot, halajot, llámele como le quiera llamar, premio de consolación. Porque vas a aprender a crecer con dolor, con esfuerzo, porque no quieres verdaderamente salir. Moshe salió. Moshe recibió la Torá porque fue el verdadero libre. Y por eso fue capaz de entregar su vida a cambio del pueblo. ¿Cierto o falso lo que estoy diciendo yo? Una vez que se hace el juicio por el pecado del becerro de oro, Akadosh Baruj Hu, ¿qué determinó? ¿Y de quién iba a salir el pueblo? ¿Y qué dijo Moshe? No. Muero yo, viven ellos. Fíjese, premio de consolación. Hashem le dijo a Moshe, Moshe, ha llegado tu hora, vas a ser reunido con tus ancestros. No sabemos dónde quedó Moshe. Moshe trascendió. El pueblo, como premio de consolación, se quedó en el desierto, se quedó en la tierra, tuvo que salir de la tierra, llegar a la tierra de Canaán. Todo eso es premio de consolación. Ustedes dicen, si quieren seguir las leyes que nos rigen aquí, premio de consolación. La cosa es ir con Akadosh Baruj Hu, y el que se fue en ese día fue Moshe. Los demás se quedaron. Premio de consolación, un pedacito de tierra ahí en el mar Mediterráneo. Y todas las normas, habidas y por haber. ¿Por qué sigues sujeto a normas? Porque no eres libre. No tienes libre albedrío. Es lo primero que debes buscar alcanzar. Nosotros, los sabios, Maimónides lo dijo, no pongas tus ojos en el pueblo, principios de fe. ¿En quién vas a poner los ojos? Moshe Rabenu. Cara a cara. ¿Qué dijo Moshe? Oye, fíjate que Perengano no fue y habla con autoridad y tiene la Shejiná en él. ¿Qué dijo Moshe? Cuánto quisiera que todos fueran así. Ese conocimiento, cuando nace a ese conocimiento, cuando tiene la verdadera Torah Moshe, entonces sabe cómo funciona el mundo y puede dar la vida por los demás. Cuando tú puedas dar la vida por los demás, sabemos una cosa, tienes libre albedrío. Entonces entregas tu vida. Porque sabes qué sigue. ¿Qué sigue después de entregar tu vida? Que es el desarrollo perfecto, la unidad. ¿Qué sigue? ¿Irte a encontrar con quién? Con Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que hizo Moshe. Lo mismo que Moshe, yo no quiero gente del pueblo. Yo quiero gente como Moshe, que da su vida por los demás. No quiere uno luego ni compartir un platito de comida, pues, y dar su vida por los demás.
Esa es la clave. En ese momento, libres. Siguiente paso, Akadosh Baruj Hu. Uno entiende esta vida. Por eso Moshe sabía cuándo le tocaba el momento, porque dijo, lo he alcanzado, ya estoy en este nivel, me toca irme. Cuando estés a ese grado vas a poder entender eso. Ya acabé aquí, he entregado mi vida al servicio de los demás, me toca irme. Shalom. Bechag Sameach. Tenemos